Europa vive un rebrote de COVID-19. A finales de julio, países como Alemania, Italia, España, Francia, Bélgica, Austria, Dinamarca y Reino Unido comenzaron a registrar incrementos semanales de casos de coronavirus superiores a los registrados durante los primeros meses de 2020. La Organización Mundial de la Salud advirtió de una segunda ola de contagios en el viejo continente. We do have a very serious situation unfolding before us. Weekly cases have now exceeded those reported when the pandemic first peaked in Europe in March. Last week, the region's weekly tally exceeded 300,000 patients. More than half of European countries have reported a greater than 10% increase in cases in the past 2 weeks. Of those, 7 countries have seen newly reported cases increase more than twofold in the same period. In the spring and early summer, we were able to see the impact of strict lockdown measures. Our efforts, our sacrifices paid off. In June, cases hit an all-time low. The September case numbers, however, should serve as a wake-up call for all of us. Although these numbers reflect more comprehensive testing, it also shows alarming rates of transmission across the region. La OMS reconoció tasas alarmantes de transmisión del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad COVID-19. En las últimas semanas, aumentaron los casos entre los grupos de mayor edad, de 65 a 79 años. Sin embargo, la mayor proporción todavía se encuentra entre las personas de 25 a 49 años. Más de la mitad de los países europeos registraron un incremento superior al 10% en sus casos, e incluso en 7 de ellos se duplicaron. Hasta la cuarta semana de septiembre, en Europa se han registrado casi 5 millones de casos de COVID-19 y 226.524 muertes. The first of my key messages today is a call for regional coherence, an amplified collective effort by all European member states for the sake of all European member states. The response to the crisis has been very effective whenever the actions were prompt and resolute. But the virus has shown merciless whenever partisanship and disinformation prevailed. Where the pandemic goes from here is in our hands. We have fought it back before and we can fight it back again. Entre el 14 y el 20 de septiembre, Europa contabilizó 4.000 nuevas muertes, siendo la zona que registró un mayor aumento en el número de decesos. Reino Unido es el país europeo más enlutado por la pandemia, con casi 42.000 muertes y más de 412.000 casos acumulados. Especialistas advierten que el número de infecciones se duplica cada 7 días. Ante el rebrote, esta semana se impusieron nuevas restricciones, como el cierre de bares y restaurantes a las 22 horas. Se anuló la reapertura de eventos deportivos al público, que estaba prevista para el 1 de octubre, y se pidió el retorno al trabajo desde casa. So today I set out a package of tougher measures in England. Early closing for pubs, bars, table service only, closing businesses that are not COVID secure, expanding the use of face coverings, new fines for those that fail to comply, once again asking office workers to work from home if they can, while enforcing the rule of 6 indoors and outdoors. Autoridades británicas aplicarán multas de más de 10.000 libras para comercios o empresas que no respeten las restricciones. No usar cubrebocas o reunirse en grupos de más de 6 personas estará penado con casi 200 libras en la primera sanción. El gobierno busca evitar un reconfinamiento nacional, pero si las nuevas restricciones no logran reducir los contagios, se advirtió que se endurecerán las medidas. Por el momento,
los jefes de los servicios médicos ingleses elevaron a 4 de 5 el nivel de alerta, frente al 3 que se mantenía desde junio, lo que corresponde a un nivel de transmisión elevado. We must do all we can to avoid going down that road again. But if people don't follow the rules we've set out, then we must reserve the right to go further. We must take action now, because a stitch in time saves 9. And this way, we can keep people in work, we can keep our shops and our schools open, and we can keep our country moving forward while we work together to suppress the virus. That is our strategy. And if we can follow this package together, then I know we can succeed. Francia vive una situación similar. Luego de que a mediados de mayo, el país galo puso fin a casi 2 meses de un estricto confinamiento durante el cual se logró contener el avance del virus, en las últimas semanas se registró un aumento significativo de casos, alcanzando más de 10.000 nuevos contagios en septiembre. Se elaboró un nuevo mapa de incidencia. 69 departamentos fueron declarados zonas de alerta. En un nivel superior están las zonas de alerta reforzada. En ellas se decidió reducir la asistencia a eventos importantes a un máximo de 1.000 personas. Los bares y restaurantes deberán cerrar a las 22 horas. Y finalmente están las zonas de alerta máxima, como las ciudades turísticas de Marsella y la isla Guadalupe, ubicada en el Mar Caribe, que registran una incidencia de más de 250 casos por 100.000 habitantes. En estos lugares, durante 2 semanas, los bares y restaurantes permanecerán cerrados y se prohíben las reuniones de más de 10 personas en espacios públicos. C'est cette logique qui a été appliquée à Marseille, à Bordeaux et en Guadeloupe depuis 2 semaines, et dont j'ai annoncé qu'elles étaient appliquées à Lyon et à Nice depuis la fin de la semaine dernière. Compte tenu de la situation épidémique, de nouvelles métropoles, que j'avais d'ailleurs citées la semaine dernière comme faisant l'objet d'une vigilance particulière, intègrent désormais cette zone d'alerte renforcée. Il s'agit des métropoles de Lille, de Toulouse, de Saint-Étienne, de Rennes, Paris ainsi que les départements de la Petite Couronne, Rouen, Grenoble et Montpellier. Francia ya superó los 508.000 contagios acumulados y las 31.400 muertes por el virus. España es otro de los países europeos más golpeados por el COVID-19. Suma casi 700.000 contagios acumulados y superó los 31.000 decesos. La península ibérica terminó el estado de alarma el 21 de junio pasado y ahora registra el mayor número de contagios por densidad poblacional, 173.1 infectados por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Tan solo en las últimas semanas se sumaron más de 7.000 personas infectadas. Una tercera parte de los nuevos casos se encuentran en Madrid. Al igual que en otros países europeos, en España se regresaron las medidas para disminuir la movilidad. En ciudades como Cataluña, Extremadura, Asturias y la Comunidad Valenciana, se limitaron las actividades de vida nocturna. Casi 860.000 habitantes de 37 zonas de la Comunidad Autónoma de Madrid no pueden salir de sus barrios, excepto si van a trabajar o a estudiar. En la capital española, se presentaron protestas en contra de las medidas. Porque lo que no es lógico es que puedas ir a trabajar al barrio de Salamanca, pero no puedas irte a hacer compras, por ejemplo. Porque al final, si estás contagiado, puedes contagiar o te puedes contagiar de allí del trabajo, donde estés trabajando. Por eso, porque es totalmente injusto y porque es discriminatorio. Ante el nuevo ascenso en los contagios, el gobierno puso a disposición de las comunidades autónomas 2.000 rastreadores militares,
quienes se dedicarán a detectar y notificar casos sospechosos positivos que acudan a las consultas para buscar sus contactos. Es decir, darán seguimiento a la cadena de contagios para asegurarse de que cumplen el aislamiento. Hemos coincidido, en cualquier caso, en que para revertir la situación es indudable que tenemos que reforzar todo el esfuerzo que podamos hacer sanitario, que hay que reforzar también los efectivos de rastreo y que tenemos que robustecer la asistencia primaria, que debe ser el primer y gran dique de contención. Esto no es un juego. Estamos ante una segunda ola que evidentemente tiene unas características distintas a la primera ola, es decir, es menos letal, es menos veloz, pero continúa siendo muy peligroso. El rebrote comienza a asfixiar a los centros médicos españoles. De acuerdo con el diario español El Mundo, en las últimas semanas se duplicaron las hospitalizaciones y casi se han triplicado los ingresos a las unidades de cuidados intensivos. Que llamar es imposible. Porque llamar, venga, llamar y llamar y llamar, es imposible que te cojan el teléfono. Nos estamos quejando de que no somos suficientes, somos pocos profesionales en los equipos, necesitamos médicos y enfermeras. Se pone un contestador automático, cuando van a hablar contigo te cuelgan el teléfono, no hay manera de que te den citas, o sea, es una barbaridad. La Organización Mundial de la Salud lanzó 3 recomendaciones a los gobiernos para mitigar los impactos en la salud mental, las economías y estilos de vida en esta segunda oleada de contagios. Repeat my 3 messages. 1. Regional coherence and the spirit of collective support is crucial. 2. The knowledge and know-how we possess has to be put to best use. And 3. Fatigue is natural. It needs to be understood and addressed, where it puts us at risk. Algunos epidemiólogos argumentan que es demasiado pronto para hablar de un rebrote, debido a que en algunas zonas el aumento de cifras se atribuye a la aplicación de más pruebas y a la detección de casos asintomáticos que en los primeros meses de la pandemia fueron desconocidos. La OMS estableció una clasificación cualitativa de la intensidad epidémica en 4 categorías: sin casos, casos esporádicos, conglomerados de casos y transmisión comunitaria, para identificar cuáles son los patrones de distribución de casos. Alemania tuvo una epidemia explosiva, llegó a un punto máximo. La cantidad de casos en esta comparación es relativamente irrelevante, aunque todas están identificadas por millón de habitantes. Es decir, se puede comparar la magnitud de todos los países que vamos a mostrar, porque todos están ajustados por el tamaño de la población. Está absolutamente claro que entre mayor sea la población, mayor va a ser el número de casos. Italia. En Italia, que fue uno de los países también más afectados en el origen, que llegó a un ACME también el 6 de abril, después tuvo un descenso, durante el verano tuvo una transmisión verdaderamente mínima, estamos hablando de menos de 5 casos por millón de habitantes, y posteriormente, un poco más tardíamente, a finales de agosto, tiene un rebrote. Pero veamos el siguiente país europeo que es todavía más notorio: España. España también tuvo una epidemia explosiva, también cerca del 6 de abril tuvo el punto máximo, después tuvo el descenso, transmisión mínima, pero desde la segunda quincena de julio empezó a tener una transmisión muy acelerada. De menor velocidad, como se puede ver por la inclinación de esta línea, comparada con la inclinación de esta línea, la fase de ascenso de la epidemia, esto es más inclinado que esto, pero aún así es una transmisión de considerable velocidad. Y en este momento noten ustedes que tiene incluso más casos por millón de habitantes que el punto máximo de la primera oleada epidémica. A pesar del rebrote en Europa, el continente americano continúa siendo el epicentro de la pandemia de coronavirus. Dentro de los 10 países con más contagios, 6 son americanos.
Estados Unidos sigue siendo el país más afectado en el mundo. Registra 7 millones de infecciones y esta semana superó los 200,000 muertos por COVID-19. La India, en Asia, ocupa el tercer lugar con más de 5.800.000 contagios. Brasil ocupa el tercer lugar a nivel mundial. Tiene cerca de 4.700.000 infecciones y más de 138.000 decesos. Aquí tenemos la curva que es de Italia, pero es casi la misma para España, para Nueva York. ¿Qué pasa aquí? Empieza muy rápido la transmisión al final de febrero. Se toman las medidas de distanciamiento social, se toman las medidas de lockdown, las medidas son muy efectivas y en 3-4 semanas ya empieza una disminución muy sostenida. Después la transmisión sigue muy baja y ahora empieza ya lo que se está llamando una segunda ola. Eso es más fuerte en países como Reino Unido o España. Pero essa é uma situação. Aqui temos Peru. Peru poderia ser qualquer país da América Latina. A curva é diferente. A transmissão começa muito mais despacio, porque os países tiveram tempo e adotaram as medidas que foram capazes de reduzir a transmissão. Começa mais despacio, não tem aquela explosão de casos que se verificou em Europa ou em Nova York, pero a transmissão sigue por um período muito largo. En la lista de los países con más casos registrados siguen Rusia, Colombia y Perú. México se ubica en la 7ª posición a nivel mundial. De acuerdo con las autoridades, no hay indicadores de un rebrote en nuestro país. Va a la baja esta terrible pandemia y que afortunadamente no hay rebrotes y vamos de salida. Es una disminución, es una baja lenta, pero no tenemos ningún indicio de rebrotes, va en descenso la pandemia. Y eso es una buena noticia en el contexto de la gravedad del problema. No existe una garantía de que no va a haber rebrotes. Desde luego la región de América, el continente americano, en donde está nuestro país, no escapa de esta realidad y México y el resto de los países del continente americano son susceptibles a que se presenten rebrotes, repuntes, un cambio en la tendencia. En México llevamos ya 7 semanas consecutivas de una tendencia decreciente. Desde mitad de julio empezó a disminuir el número de contagios diarios, el número de casos diarios, el número de personas enfermas que son hospitalizadas diariamente y afortunadamente también el número de personas que fallecen por esta enfermedad letal. Especialistas señalan que como otras enfermedades emergentes, la dispersión del COVID-19 es compleja. No hay formas únicas. A pesar de la tendencia en la reducción de casos de coronavirus, autoridades han hecho énfasis en mantener todas las medidas de prevención debido a que el nivel de contagio todavía es muy alto. El continuar con las medidas sanitarias y el mantener un desconfinamiento ordenado puede ser la clave para vivir con la pandemia hasta que se encuentre una solución definitiva o una vacuna que controle la propagación del virus. La disminución que hemos tenido en los últimos 10 días más o menos, o una semana de manera ya formal entre ambas entidades para el Valle de México y en particular para la Ciudad de México, tienen que ver con 2 acciones fundamentales. La primera es la prevención. La mayor parte de los habitantes de la Ciudad de México están tomando muy en serio las medidas preventivas, es decir, el uso de cubrebocas, la sana distancia, el lavado de manos, pero se ha incrementado de manera importante el número de personas que utilizan cubrebocas. Y la otra
tiene que ver directamente con la intervención que hemos hecho en las 158 colonias y las llamadas por teléfono que tienen el objetivo de que las personas que son positivas se aíslen para no contagiar más. Seguimos en la ruta correcta. Llevamos 7 semanas bajando el ritmo de contagios y disminuyendo las hospitalizaciones. Gracias al esfuerzo de todos, hemos ido regresando a nuestras actividades poco a poco, al mismo tiempo que seguimos bajando los contagios. Esto significa que estamos logrando el equilibrio entre el cuidado de la salud, que es una prioridad, y la reactivación económica. El nivel de transmisión todavía es muy elevado. La transmisión no está controlada, hay que mantener todas las medidas, verificar, monitorear las ciudades, las provincias, los estados, porque tener nuevos brotes, sí, es posible y los países de Europa de nuevo están, yo creo que enseñando bien a nosotros que es posible y ahí tenemos que estar muy preparados. Nadie está exento de un rebrote. Todos los países pueden enfrentar una condición de rebrote en la medida en que se abren nuevamente las actividades públicas, que las personas interactúan unas con otras y por supuesto puede haber contagios. Todavía hay riesgos, hay contagios, hay enfermos, todavía seguimos todos conociendo de casos cercanos, de amigos, de familiares que están en los hospitales y que les deseamos que salgan adelante, que se recuperen, y también nuestro pesar por los que han perdido la vida y también reconocer siempre la labor humanista de los trabajadores de la salud. Seguir con todas las medidas preventivas, la sana distancia, cuidarnos para terminar de salir de esta situación tan difícil, que se acabe esta pesadilla.